Muy bien, hoy vamos a hablar sobre carácter. Tenemos una prédica que nace desde el corazón de Dios, porque yo iba a predicar de otra cosa y Dios me dijo, no, hay que modificarlo porque quiero hablar a mi iglesia sobre algo en particular, que es sobre el carácter. Y todo nace porque me empecé a ver una serie en Netflix y el nombre me llamó mucho la atención porque se llama Mesías. Y es la manifestación de un personaje que se autopercibe como el Mesías. Y es curioso, hoy voy a hacer spoiler total de la serie, no quiero que se la vean porque se presta para confusión. Si alguien no ha estudiado muy bien Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, se puede confundir mucho con lo que está ahí. Ahora, ustedes saben, yo abiertamente he dicho que yo estudio con el doctor Armando Alducin. Él enseña mucho sobre el final de los tiempos y yo sobre todo eso. Y parece que esta serie la hubieran sacado de una enseñanza de ese pastor. Y tiene muchas cosas que son muy curiosas y toda la serie uno está pensando si sí es o no es. Y qué curioso porque nosotros sabemos cómo va a ser la venida, porque ya estudiamos y en la palabra está escrito y revelado todo. Pero está muy llamativo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque había un personaje secundario en la serie que era un pastor. El pastor tenía su familia, su esposa con problemas de alcoholismo, su hija con problemas de adicción a las drogas y con una vida desordenada, y él tratando de sacar su iglesia adelante, lleno de deudas, con un suegro muy poderoso y multimillonario. Él no quiere pedirle ayuda a su suegro, están en una crisis de fe por un lado, emocional y como familia, y este man decide incendiar la iglesia para cobrar el seguro y salir de las deudas. Imagínense, entonces uno empieza a pensar, ¿cómo es el carácter de este pastor? Les voy a hacer el spoiler de toda la serie porque, como les digo, no espero que se la vean porque no está para ver. Entonces les voy a contar qué pasó. Llega un tornado cuando él va a incendiar y llega un tornado al pueblo y aparece el Mesías caminando en medio del tornado y rescata a la hija de él que se había escapado. Ella se iba a volar de ese pueblo porque quería otra vida. Más adelante uno se entera que la hija había abortado y que la mamá le había ayudado. O sea, esa familia pastoral estaba en la inmunda. Resulta que este man hace algunos milagros, predica y hace que la gente se cuestione mucho. Tiene un don de palabra de conocimiento, pues ahí no dicen que es palabra de conocimiento, pero los que hemos estudiado los dones del Espíritu Santo sabemos que es palabra de conocimiento, y le dice su vida a la gente y bueno, los cuestiona. Y pasaría algo muy curioso, que los gobiernos tratan de ocultarlo. Es secuestrado varias veces, interrogado. Yo diría, en una llegada de Jesús, los gobiernos intervendrían hasta donde más pudiera. Resulta que arman toda una maraña. Hay una vieja de la CIA que está convencida que no es, a pesar de todo lo que ha visto, y lo investiga y lo quiere sacar a la luz como un charlatán. Hay una persona del gobierno de Estados Unidos que filtra toda la información que tienen y al final se lo llevan para Israel, pero el gobierno de Estados Unidos planea matarlo en el vuelo. Y efectivamente tumban el avión donde él va, ya se lo llevaban. Y sale a la luz de la mañana siguiente, nadie sabe que está muerto, o sea, porque no está muerto, ya ahorita les cuento el final, pero en teoría tumbaron el avión, murieron todos los del avión y al otro día filtran a la prensa toda la información de él, que era un tipo que tenía un hermano que había aprendido magia y por eso hacía todo lo que hacía, que era un tipo que había estado internado con un problema mental. Bueno, le arman toda la información ahí. Y como desaparece el tipo, adivinen qué hace el pastor. La última escena de la serie es el pastor incendiando la iglesia, porque al desaparecer el Mesías, que le había dado identidad como pastor otra vez, le había avivado su fe otra vez, no estuvo, él incendió y ahí acaba la primera temporada. Bueno, acaba con el man con un avión destrozado,
resucitando, no se ve bien, pero parece ser que la historia dice que resucita a los dos tipos que lo tenían, que lo habían cogido. Y estos manes lo adoran y así se acaba la primera temporada. Y yo dije, no lo puedo creer, está tenaz, con ganas de ver la segunda temporada, a ver qué va a pasar. Porque tiene muchas cosas que, como les digo, se parece a la Biblia y a lo que nosotros aprendemos. Pero no es la venida gloriosa, cualquiera se puede dejar como equivocar en sus creencias. Pero me voy a centrar en el pastor, en su esposa y en su hija. Porque había algo en ellos que dedicaron su vida a Dios, pero su carácter nunca se convirtió. ¿Sí me hago entender? Empezaron a tomar esto como una profesión. Pues esto es a lo que me dedico. En otra película que vimos del rapto, pasaba igual con el pastor. El pastor que se queda, dice, yo esto ya lo tomo como una profesión, mi corazón no está bien, y de hecho toda su familia se va y él se queda. Y fue probado su carácter y ahí es donde entra la transformación. Así que hoy vamos a trabajar en eso. Miren esta inicial, para que vayan ahí en la Biblia, tenemos Efesios 2, del 1 al 10. Dice así, miren, vamos del 2 al 10 y lo dividí en 3 presentaciones acá para que vamos estudiando cada uno. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿cómo es una seña de que estamos tratando nuestro carácter? Yo era uno antes y ahora soy otro. ¿Cómo éramos antes? Dice Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, pecábamos y nos dejábamos dominar por la carne a propósito. O sea, vivíamos así, era nuestra condición de vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ustedes en otro tiempo eran así, ya no se dejan llevar por la carne, ¿cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es súper importante. ¿Cómo así que conforme a un príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo así? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que cuando nos dejamos llevar por todo esto que nos va a enseñar Pablo, nos estamos dejando llevar por el príncipe del aire. ¿Quién es el príncipe del aire? Satanás. Pilas, el enemigo. Cuando nuestro carácter no está transformado, nos estamos dejando llevar por nuestro enemigo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay unos hijos de desobediencia y hay unos hijos de Dios. Y Él opera en ellos. ¿Y cómo operan ellos? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de David? Que David se iba a dejar llevar por su ira y una mujer logró apaciguar su corazón, y él vio descanso en esa mujer y dijo, yo me hubiera dejado llevar por la ira en ese momento. Y se termina casando con Abigail porque encuentra en ella un corazón de reposo. No una mujer incendiaria, sino una mujer en la que encuentra reposo. Y aquí David aprende a tratar su carácter. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en unas prédicas pasadas? Y él está diciendo, éramos así antes, pero ahora, miren, ¿qué creen que sigue después de esto? Una palabra, un conector fantástico que es pero Dios. Pero, o sea, hay un pero. O sea, primero nos dice, mire, ustedes estaban llevados de la inmunda, se dejaban llevar por su naturaleza pecaminosa, por su carne que quiere satisfacer sus deseos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces nos dice, listo, así éramos nosotros, pero por misericordia de Dios. O sea, por una decisión de Dios en su misericordia, por su gran amor con que nos amó a nosotros, aun estando muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Listo, muy bien. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea,
morimos a nuestra carne y resucitamos con Cristo. Nosotros estamos viviendo el gozo de resucitar con Cristo. Ya morimos a la carne y al pecado. ¿Sí? A todos nos cuesta. Esto jala mucho. Pero lo que nos está planteando Pablo es: resucitemos con Cristo, tratemos de dejar la carne atrás. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús. O sea, vamos a recibir abundantes riquezas y gracias en Cristo Jesús. No está hablando económicamente, está hablando de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, pasando de una vida de muerte a una resurrección con Dios, con Jesús, viviendo en gracia con Él. Pero ahí no termina. Miren que se pone buenísimo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El griego de hechuras dice así, se lo voy a traducir como el original griego: porque somos poemas suyos. Porque somos poemas suyos. Qué lindo lo que trata de decir Pablo ahí. Somos un poema, ¿sí? Suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios, cuando nos saca de la vida que teníamos de pecados, quiso hacer un poema con nosotros, en el que en la unión con Jesús nos transformáramos y transformáramos el entorno donde estamos. O sea, Dios quiere tratar nuestro carácter y formar en nosotros el carácter de Cristo, que eso será tema de otra prédica, pero eso es el trasfondo espiritual que hay. Ojo, dice así, vamos adelante. Vamos a Segunda de Crónicas 2. Segunda de Crónicas capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a hablar de la diferencia entre talento y carácter. Porque a veces creemos o se confunde el talento con el carácter. Vamos a ver un caso típico de talento y un caso típico de carácter, para entender la diferencia y cómo al mundo le gusta más el uno que el otro. Hablemos de talento. En Segunda de Crónicas 2:13 dice: yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. El tipo era un artista. Este tipo es un artista, una persona que tiene un talento natural. Un talento que fue entregado por Dios. Es decir, Dios nos da talentos, pero no necesariamente nos da el carácter. Ejemplo, Diego Armando Maradona. Tenía talento, pero su carácter lo traicionó durante toda su vida. ¿Sí? Yo que soy tan futbolero, que he seguido pues fútbol toda mi vida, uno conoce la historia de Maradona, las batallas campales que tuvo, cómo se comportó con las mujeres, acusado de agresión a mujeres muchas veces, problemas de droga. Ustedes saben más o menos la historia, ¿sí? Tiger Woods, jugador de golf, que toda su carrera se vino a piso por algo que pasó con su esposa y con unos temas de infidelidad que él tenía. Entonces puede tener el talento, pero no necesariamente tiene el carácter, que es lo que trabaja y esculpe en nosotros Dios. Talentos tenemos todos. Señores, no se les olvide esto. Yo me acuerdo que fue para mí liberador el día que me enseñaron esto en una iglesia. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones del Padre, que es eso que nos dio, que sabemos hacer y que la gente se lo reconoce a uno.
Uy, usted es bueno para las matemáticas, usted es bueno para los deportes, usted es bueno para cantar, usted es bueno para apoyar a otros, usted es bueno para cocinar, usted es bueno, y así, y así, y así. ¿Sí? Pero esos talentos hay que formarlos y apoyarlos en el carácter. Y eso es en lo que quiere hablarnos hoy Dios a la iglesia. ¿Cómo formamos el carácter? Muy bien. Y mira, a mí también me pasó. Parte de la prédica de hoy se modifica con base en lo que Dios me estaba mostrando de cómo debe ser mi carácter también. Y yo puedo reaccionar de muchas formas, pero tengo que tener el carácter y cambiarlo. Y créanme, estar en esta posición no es tan fácil. Gracias a Dios tengo un equipo que me apoya. Pero yo me imagino los pastores que lo han hecho con las uñas. Entender por lo que pasan los pastores en las regiones más olvidadas. Ustedes saben que somos muy cercanos a los pastores de Zambrano. Uno entiende cuando uno empieza a ver esto, lo de la desilusión, las luchas que pueden existir, porque no es fácil la vida cristiana. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos? En el mundo tendréis aflicciones, o sea, viene con el chip de ser cristiano. No dicen, miremos a ver qué les llega, cómo les toca el baile. No, o sea, está profetizado por Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero no estamos solos. Y enfrentar esas aflicciones con el carácter de Jesús va a hacer que cambie toda la perspectiva. Porque si no nos transformamos, pasa lo que acabamos de ver que decía Pablo: los que vivían antes en ira, en contienda, en deseo de la carne. Si usted no es transformado en su carácter, usted no se ha convertido. No ha habido transformación. Muy bien, vamos a ver, este es el talento. Ahora, ¿al mundo le gusta el talento? Sí, estamos llenos de gente que demuestra sus talentos. Pilas, yo estoy siguiendo ahora, estoy muy gomoso porque me estoy alistando para mi boda, entonces estoy entrenando y todo. Entonces estoy muy gomoso con ver entrenadores y todo. Y yo siempre seguía a uno que otro que enseñaba una rutinita o cosas así, pero la cantidad de gente inyectada que está haciendo videos con unos cuerpos mentirosos y no saludables. O sea, tienen tan poca grasa que no están bien en su salud. Cuando alguien ya tiene muy poca grasa, tiene que luchar mucho para estar ahí. ¿Sí me hago entender? O sea, exageraron lo de ser, uno hace ejercicio para estar saludable también. ¿Sí? Cuando uno se envejece, uno pierde músculo, entonces le mandan a uno a hacer ejercicio para poder llegar a una buena vejez. Pero el que exagera en eso se va al otro extremo. Y para lograr hacer videos y ser famoso, se empiezan a inyectar cosas. Esas cosas afectan su testosterona, afectan su calidad de vida y es un resultado mentiroso. Entendimos lo que pasa atrás, pero ¿qué pasa al frente? Todo el mundo los sigue, todo el mundo los quiere, todo el mundo quiere estar con ellos y al estar todo el mundo ganan mucho dinero porque ganan por visualización. ¿Y qué pasa en la generación que viene creciendo que quiere hacer plata fácil? ¿Trabajar para qué? Yo hago un video que tenga 1 millón de reproducciones y soy igual que él. Pero le toca inyectarse. Bueno, sacrificar algo a cambio de ser muy famoso. ¿Sí me hago entender? El mundo ama el talento, pero no ama el carácter. ¿Sí me hago entender? Y le perdonamos a un artista que es muy talentoso todas las porquerías que haga porque es que tiene mucho talento. Y el carácter nunca es noticia, el talento sí. Pero en la forma de hacer las cosas de Dios es más importante el talento, el carácter que el talento. Por eso nos dice, no van a ganar el cielo ni nada por obras. Es en la transformación en Cristo Jesús. Y vamos a ver ahora un hombre con carácter.
Vamos a Génesis 39 del 7 al 9. Génesis 39 del 7 al 9. Ya vimos uno con talento, ahora vamos a ver uno con carácter. Estamos hablando de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, usó, no, ¿cómo se llamaba él? El de José, sí, Potifar, sí. Entonces aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. O sea, una mujer simpaticona había visto que José tenía una característica particular, le parecía atractivo por todo lo que él hacía, ¿sí? Y le dice que vayan a dormir, y lo último que iban a hacer era dormir, ¿sí? Lo incita a que esté con ella. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí José había podido hacer la otra. Se había podido acostar con él y nunca nos hubiéramos enterado. Pero José puso su carácter por el frente y dijo: no, yo soy un hombre nuevo, y a pesar de cómo le había ido en la vida, ¿sí ven? Porque José podría decir: uy, al fin se me dio revancha. Después de que mis hermanos me vendieron, estuve encarcelado, esclavo. Así sí, porque es que son 2 veces que él está en cárcel, ¿no? Entonces pilas. Este man había podido justificarlo. Hay gente que cuando le ha ido muy mal y se convierte y todo, dice: uy, me llegó la recompensa. ¿A alguien le escuché una historia de alguien que necesitaba plata y se cayó un fajo de billetes y tuvo que tomar una decisión necesitando el dinero? ¿Sí? A Natalia. Sí, entonces, ella, pues voy a contar la historia para no dejarlos a media. Estaba orándole a Dios porque su situación económica era muy difícil. Y ellos hablan con sus hijos sobre los principios cristianos. Y a un señor se le cayó la billetera con 800,000 pesos adentro. Y ellos, cualquiera dice: Señor, has hablado, qué milagro me has hecho. Ellos recogieron y le dijeron a los hijos: eso no es de nosotros. Y vamos a buscar, porque estaba la información de la persona, vamos a buscar a este señor y le vamos a entregar su billetera. Y ellos demostraron, ahora estábamos en el discipulado y estábamos hablando a calzón quitado, como se habla en un discipulado. Y nos decía: dentro de mí, yo necesitaba ese dinero. Y es más, había podido decir que el Señor me lo mandó. Pero ¿qué pensarían mis hijos? ¿Y con qué autoridad yo hablaría con mis hijos si tomáramos ese dinero? Ubicamos al Señor por redes sociales, lo llamamos, le dijimos que teníamos su billetera, llegó y se la entregamos. Y el tipo no lo podía creer, dijo: ¿y no cogieron la plata? Dijo: ¿por qué no cogieron la plata? Y responde el papá de la casa: porque no era mía. Aquí está todo. Uy, qué nivel. Ahora, ya voy a hablar de eso, pero ¿cómo cree que se sintieron sus hijos? Esto es ejemplo, esto es carácter. Y yo sé que la pasamos difícil, yo sé que la cosa está dura, todos hemos tenido problemas, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero nos están probando el carácter para ver Dios si sí estamos hechos de lo que Él necesita para hacer su obra. Pilas, viene Tito 2, del 1 al 8, dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren. Ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los que llevan más tiempo en la iglesia, ¿no? No se refiere a edad, sino a los que llevan más tiempo en la iglesia. Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta ahí normal, nos está llamando a todos a tener una vida correcta ante los ojos de Dios. Pero miren, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Ojo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Me toca ser y nos toca ser ejemplo para los más jóvenes y vivir desde el ejemplo, que la gente cuando vaya a hablar de uno no tenga nada malo que decir. Imagínense la historia que les acabo de contar, lo que sintieron los niños a ver la reacción de su papá. Ese buen ejemplo mostró el carácter, ¿sí? Ese buen ejemplo los va a llevar a tomar decisiones en su vida. Pilas, porque Dios nos está pidiendo que trabajemos en nuestro carácter. Vamos adelante. Segunda de Reyes 21 del 2 al 6. Segunda de Reyes 21 del 2 al 6. Vamos a hablar de dos reyes. Vamos a hablar de Manasés y de Josías. Manasés, abuelo de Josías, ambos descendientes de David. Y vamos a ver el carácter de ambos. Miremos a Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel. Pilas, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. Hasta ahí grave, o sea, puso altares a otros dioses. Hizo una imagen de Aserá, o sea, era una diosa también ahí, puso imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel, el rey más terrible que había tenido Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Yahweh, gravísimo, o sea, en el templo de Dios edificó altares a otras deidades, de la cual Yahweh había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Yahweh. Pilas con esto que sigue, Camilo, pilas con esto que sigue. Dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, o sea, de agüerista, ¿sí? E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. ¿Cómo así que pasó su hijo por fuego? Sacrificó a su hijo, lo quemó, se lo dio al dios Moloc, ¿sí? Era una tradición. Cada vez que ustedes escuchan hablar de Moloc, yo ya les había contado aquí, era una cosa de metal que se veía como si abriera su boca y lleno de fuego hirviendo, y los sacrificaban a sus hijos ahí para darle al dios Moloc. Dios Moloc, que se manifiesta ahora a través del aborto, que es una manifestación parecida para esa fortaleza espiritual. Entonces, muy bien, esta era la característica de Manasés. Pero ¿qué pasó con su nieto Josías? Aquí cambia la historia. Él podría haber seguido bajo esto. Resulta que encuentran unos pergaminos, y ahorita voy a profundizar en eso, y Josías cambia su manera de vivir. Dice así: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Yahweh, de que irían en pos de Yahweh y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Les puedo contar qué pasó. Josías estaba reinando desde muy joven,
y encontraron en el templo un escrito, unos pergaminos. Se lo leyeron y él dijo: "¡Ah! ¿Cómo así que nosotros tenemos un Dios que ha hecho todo esto? Volvamos a Él". Rasgó sus vestidos, hizo ayuno, entró en duelo y se transformó su corazón. Derribó todas las porquerías que había dejado su abuelo y cambió su corazón e hizo lo bueno delante de Dios. ¿Todo por qué? Por este último pasaje que viene aquí. En Deuteronomio 17, del 18 al 20. Miren dónde podemos trabajar nuestro carácter, cómo aprendemos a tener carácter. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de los reyes, entonces escribirá para sí en un libro la copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El secreto para formar el carácter de Dios en nosotros está en la palabra. Esas Biblias que ustedes desde pequeños están utilizando, esas Biblias que ustedes traen, ahí está el manual para formar el carácter de Dios en nosotros. Para cerrar, vamos a hacer un comparativo de dos personajes de la Biblia: Camilo y otro. No, mentiras, Camilo no es uno de los personajes, es Judas y Pedro. Dos apóstoles que estuvieron pegados a Jesús, con talentos seguramente, ¿sí? Con cualidades por lo cuales fueron seleccionadas por Jesús. Y uno se pone a estudiar la vida de ellos dos y ambos cometen un pecado. El uno lo entrega y el otro lo niega. El carácter de Judas lo hizo suicidarse, sentir que la culpa le ganaba y acabar con su vida. No tenía el carácter de Dios, no conocía el corazón de Dios, que aún, ojo, hay una prédica de Dante Gebel muy chévere sobre Judas. Y ojo, si Judas se hubiera arrepentido, Judas había podido conocer el corazón misericordioso de Dios. Y había entendido lo que dice Pablo: antes era así, pero ahora con el carácter de Cristo soy así. ¿Por qué digo que la predica es muy chévere? Porque la intención de Judas no era mala. Él quería que Jesús se mostrara como el Mesías, solo que no había entendido cómo era el reino del Mesías, ¿sí? Pero pilas. La otra cara de la moneda es Pedro, que cuando llega Jesús resucitado, ¿el qué hace? Él se lanza de la barca. ¿Cuántos se lanzaron de la barca? Solo uno. ¿Cuántos apóstoles eran? Quedaban 11. O sea, otros 10 pelagatos decidieron traer los pescados. Pedro necesitaba ese momento. Pedro se lanza al agua. Pedro lo apuesta todo por Dios, por recibir su perdón, por buscarlo, y se convierte en el gran Pedro que vemos en Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde entendemos que hay dos apóstoles que se formaron igual, con talentos, que escucharon y estaban cerca con Jesús, pero uno que tenía el carácter y otro que no lo tenía. Pilas con esto que voy a decir. 3 cositas. Para formar el carácter de Dios está: 1, en la palabra. 2, en el discipulado. En el discipulado, cuando soy discípulo, cuando rindo cuentas, cuando hablo, cuando me dejo aconsejar, cuando hago
ese tipo de cosas, yo estoy modificando mi carácter. Y tercero, cuando sirvo, porque servir no es cómodo, ¿sí? Yo sé que Camilo quería seguir durmiendo esta mañana, usted ha sido el protagonista de hoy, pero se paró temprano con el sueño que tenía y llegó a servir. Y yo lo vi tan cansado, es una infidencia, perdón que voy a contar esto, que le dije, vete a dormir, ve y descansa. Y me dijo, no, primero Dios. Y eso forma el carácter. Yo espero tener una conversación hoy con Camilo sobre la transformación de su carácter. Pero así con cada uno quiero que se hablen en familia y miren si el carácter de Cristo sí está entrando en sus vidas o no, o seguimos siendo los mismos que éramos antes. ¿Por qué les digo que en familia? Porque en familia es donde nos conocen todas nuestras cosas. Si aquí estuviera mi hermana, les diría todo lo que ella piensa de mí. Y ustedes dirían, no puede ser, Yair. Sí, Yair era terrible y ahora, y me grita y me hace. Y si estuviera mi hermano Harvey, diría, no, Yair, tenaz. Claro, porque ellos le conocen a uno y ellos se aguantan el genio de todos los días. No es fácil para los que están al lado de uno todos los días. Y pilas con echarse vainazos de, uy, no que es tan cristiano. No. Pero tampoco nos conformemos con yo soy así y de malas. Porque ¿qué nos pide Dios? Cambiemos, transformémonos. Prohibido los más jóvenes decir, nunca cambies. Uy, yo me acuerdo, en mi época se escribían esquelas, estoy muy viejo, y daban credenciales y esquelas. Y yo me acuerdo que al final escriban a uno, nunca cambies. Eso es lo más antibíblico que hay. ¿Cómo nos decimos a nosotros? Siempre cambie, siempre cambia todos los días. Modifica para que sea menos Yair, más Cristo. Modifiquemos nuestro carácter y que viva en nosotros el carácter de Cristo, independientemente de los talentos. ¿Qué saco con ser bueno para el fútbol? Voy a poner mi caso. Si cuando juego fútbol no saco el carácter de Cristo, uy, qué vainazo, como diría la pastora, me eché un vainazo yo mismo. ¿Por qué? Porque cuando juego fútbol a veces no muestro el carácter de Cristo. Pilas, transformemos, cambiemos. Tenemos una opción clara: ser como Josías o ser como Manasés, ser como Judas o ser como Pedro. Tenemos una opción, o somos como el uno o somos como el otro. Tenemos que transformarnos hacia el carácter de Cristo. ¿Queda clara la tarea? ¿En familia? ¿Queda todo clarísimo? Muy bien, vamos a ministrar. Señor, qué bueno eres. Cuando vemos tu palabra entendemos lo que dice Pablo. ¿Cómo tú quieres que nos transformemos? Porque antes teníamos un estilo de vida diferente y vivíamos bajo nuestras pasiones, bajo la carne, bajo nuestros deseos, en ira, en contienda. Pero llegaste tú, Señor. Llegaste. Gracias porque llegaste a mi vida, Señor. Y sé que no he transformado mi carácter en su totalidad, pero sé que aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarlo. Y hoy, Señor, yo te pido por esta iglesia, por lo que estás haciendo, por los que están viajando, los que están preparando sus matrimonios, Señor. Trabaja en cada uno su carácter. Ayúdanos, Señor, a que se manifieste el carácter de Cristo en nuestros corazones. Ya no queremos vivir más
bajo esa opresión, bajo el enemigo. Queremos vivir en tu gracia, porque como dice tu palabra, Señor, somos poema de tus manos. Somos esa hechura, ese poema que tú hiciste, para que al vernos a nosotros veas el rostro de Jesús. Señor, hoy queremos reconocer cómo te has manifestado en nuestras vidas, cómo a lo largo de nuestra vida tú nos has preparado para este cambio, para pasar de esclavitud a libertad, de oscuridad y tinieblas a luz. Tú has sido bueno, Señor. Gracias. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.